Beatriz estaba admirando el pastel de bodas de su hija cuando la florista se acercó y le susurró al oído que su apellido había sido tachado deliberadamente por orden de la familia del novio. En ese momento, supo que la boda perfecta era en realidad el primer paso de un plan para borrarla completamente de la vida de Sofía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El sol de la tarde entraba por los ventanales del salón de eventos, creando un resplandor dorado que bañaba cada rincón con una luz casi mágica. Yo estaba de pie frente al espejo del vestidor, ajustando por tercera vez el broche de perlas que había pertenecido a mi madre. Mis manos temblaban ligeramente, no por nervios exactamente, sino por esa mezcla de emoción y melancolía que solo una madre puede sentir el día de la boda de su hija. El vestido color púrpura que había elegido después de semanas de búsqueda caía perfectamente sobre mis hombros, elegante, pero no ostentoso, exactamente como me gustaba. A mis 62 años, había aprendido que la verdadera elegancia está en la sobriedad. Desde el pasillo llegaban los murmullos de los invitados que comenzaban a llenar el salón. Reconocí algunas voces, familiares y amigos que habían viajado desde distintas ciudades para estar presentes en este día tan especial. Mi hija Sofía, mi pequeña Sofía, se casaba. Era difícil creer que la niña que hace apenas unos años corría por la casa, persiguiendo mariposas, ahora estaba a punto de convertirse en esposa. El tiempo tiene esa cruel manera de escaparse entre los dedos cuando menos lo esperamos. Escuché un golpe suave en la puerta y entró mi hermana Claudia, con esa sonrisa conspiratoria que siempre usaba en los momentos importantes. «Estás hermosa, Beatriz», me dijo mientras me daba un abrazo cuidadoso para no arrugar ninguno de los dos vestidos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Quién diría que tu bebé ya se casa?» Yo asentí, sintiendo como mi propia garganta se cerraba un poco. «Es un buen hombre, ¿verdad?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Diego era todo lo que una madre podía desear para su hija. Trabajador, respetuoso, claramente enamorado de Sofía. Claudia apretó mi mano con fuerza. «Es perfecto para ella. Deja de preocuparte y disfruta el día». Pero había algo, una sensación extraña que no podía quitarme de encima desde que había llegado al salón. Quizás era solo la natural aprensión de ver a mi hija dar este paso tan grande. O quizás era algo más. Durante los preparativos de los últimos meses, había notado ciertas tensiones, miradas que no entendía del todo, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Sofía me había asegurado que todo estaba bien, que eran solo los nervios normales de una boda, pero mi instinto de madre me decía que había algo más bajo la superficie. La familia de Diego, los Mendoza, eran personas adineradas y de cierta posición social en la ciudad. Desde el principio habían sido correctos conmigo, aunque siempre sentí una distancia invisible, una especie de barrera educada pero infranqueable. La señora Mendoza, Victoria, tenía esa forma de sonreír que no llegaba completamente a los ojos. Su esposo, Roberto, era un hombre de pocas palabras que parecía evaluar todo y a todos con esa mirada calculadora propia de los empresarios exitosos. Habían insistido en pagar la mayor parte de la boda, un gesto generoso que yo había aceptado después de mucha reflexión, consciente de que mis recursos no podían competir con los suyos. «Vamos», me dijo Claudia tomándome del brazo. «Es hora de que veas a la novia». Caminamos por el pasillo hacia la suite nupcial, mis tacones resonando sobre el piso de mármol. Cuando abrimos la puerta, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba Sofía, radiante en su vestido blanco, el velo cayendo suavemente sobre sus hombros.
El maquillaje resaltaba sus rasgos delicados, sus ojos color miel brillando con una felicidad que parecía iluminar toda la habitación. «Mamá», exclamó al verme. Y en ese momento volví a ver a mi niña de 5 años corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Nos abrazamos largo rato sin importarnos si arruinábamos el peinado o el maquillaje. «Estás perfecta», le susurré al oído. «Tu padre estaría tan orgulloso». La mención de mi difunto esposo trajo una nueva oleada de emociones. Roberto había fallecido cuando Sofía tenía apenas 12 años. Un ataque al corazón repentino que nos había dejado solas y devastadas. Desde entonces, había sido solo nosotras dos contra el mundo, construyendo una vida digna con trabajo duro y mucho amor. Ver a mi hija tan feliz, tan llena de esperanza en su futuro, hacía que cada sacrificio hubiera valido la pena. La coordinadora de la boda entró apresuradamente. Una mujer joven con una tableta en la mano y una expresión de eficiencia profesional. «Señora Beatriz, necesitamos hacer las fotos familiares antes de la ceremonia. Los Mendoza ya están en el jardín». Asentí y seguí sus instrucciones, aunque no pude evitar notar la forma en que Sofía intercambió una mirada rápida con su madrina de bodas, mi sobrina Daniela. Fue solo un segundo, un destello de algo que no alcancé a descifrar, pero quedó flotando en mi mente como una pregunta sin respuesta. Mientras bajábamos las escaleras hacia el jardín donde se tomarían las fotografías, vi por primera vez el montaje completo de la boda. Era espectacular. Arcos de flores blancas y rosadas enmarcaban el pasillo central. Las sillas estaban decoradas con lazos de satín y al fondo, bajo una pérgola cubierta de rosas, esperaba el altar donde mi hija pronunciaría sus votos. Todo era perfecto, como sacado de una revista. Pero fue entonces cuando la vi. La florista, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado, estaba haciendo los últimos ajustes a uno de los arreglos cerca del pastel de bodas. El pastel era una obra de arte. 5 pisos de elegancia cubiertos con fondant blanco impecable, decorado con flores de azúcar que parecían tan reales que daba la impresión de que podrían desprender su fragancia en cualquier momento. Rosas, lirios y pequeñas margaritas creaban una cascada delicada que bajaba por los niveles del pastel, y en la cima, las tradicionales figuras de los novios miraban hacia un futuro que todos esperaban fuera brillante. Pero fue la expresión de la florista lo que captó mi atención. Había algo en la forma en que miraba el pastel, una tensión en sus hombros como si estuviera debatiendo internamente algo importante. Me acerqué lentamente, todavía a cierta distancia, observando cómo ella ajustaba una rosa que no necesitaba ajuste alguno. Sus manos se movían con nerviosismo, no con la seguridad de alguien que hace su trabajo habitual. Fue entonces cuando ella levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En su rostro vi algo que me heló la sangre, una mezcla de compasión y urgencia que no correspondía con el ambiente festivo que nos rodeaba. Ella miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más estuviera prestando atención, y luego hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, indicándome que me acercara. Disculpe, la voz de la coordinadora me sacó de mi concentración. Necesitamos las fotos ahora, por favor. Los Mendoza están esperando. Miré hacia el jardín donde efectivamente la familia de Diego posaba para el fotógrafo, sus sonrisas perfectas y ensayadas. Luego, volví la vista hacia la florista, pero ella ya se había alejado, desapareciendo entre el grupo de empleados del catering que entraban y salían del salón como hormigas trabajadoras. Quizás lo había imaginado. Quizás mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Las fotografías fueron exactamente lo que esperaba, un ejercicio de diplomacia social. Victoria Mendoza posaba con una gracia practicada. Su vestido de seda azul cobalto
acentuando su figura esbelta. Roberto permanecía junto a ella, su traje oscuro impecable, su expresión seria pero no desagradable. Los hermanos de Diego, dos jóvenes profesionales que trabajaban en la empresa familiar, completaban el cuadro de la familia perfecta. Cuando me tocó unirme para las fotos combinadas, sentí esa familiar sensación de no encajar del todo. Mi vestido púrpura, aunque elegante, parecía modesto comparado con la ostentación discreta de los Mendoza. Mi peinado sencillo contrastaba con el elaborado trabajo que lucía Victoria. Pero sonreí, porque ese día no se trataba de mí. «Señora Beatriz, qué linda se ve hoy», dijo Victoria con esa voz melodiosa que siempre usaba en público. «Debe estar tan emocionada de ver a su hijita convertirse en una Mendoza». Había algo en la forma en que pronunció esa última palabra, una propiedad implícita que me incomodó. Sofía no se convertiría en una Mendoza. Ella seguía siendo mi hija, una Herrera. Pero solo asentí, manteniendo mi sonrisa en su lugar. «Estoy muy feliz por ambos», respondí diplomáticamente. «Diego es un buen hombre». «Oh, es más que eso», intervino Roberto con su voz grave. «Es el próximo director general de Mendoza Enterprises. Esta boda no es solo la unión de dos jóvenes enamorados, es el comienzo de una nueva dinastía». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una declaración territorial. Claudia, quien había presenciado el intercambio desde unos pasos atrás, me lanzó una mirada que claramente decía: «Mantén la calma», y eso hice. Porque en ese momento, lo único que importaba era la felicidad de Sofía. Después de lo que pareció una eternidad de poses y sonrisas forzadas, las fotografías finalmente terminaron. Los invitados ya estaban todos sentados, el murmullo de conversaciones llenaba el salón, y la música suave de un cuarteto de cuerdas creaba la atmósfera perfecta. Me dirigí hacia mi lugar en la primera fila, donde estaba reservado el asiento para la madre de la novia. Claudia se sentó a mi lado, y mis sobrinos ocuparon los lugares adyacentes. Al otro lado del pasillo, la familia Mendoza ocupaba sus posiciones, una pequeña corte de parientes y amigos cercanos que parecían haber salido de las páginas de una revista de sociedad. Fue en ese momento, justo cuando el cuarteto comenzaba a tocar la música que anunciaría la entrada de la novia, cuando sentí una presencia a mi lado. Me giré ligeramente y ahí estaba ella, la florista. Se había acercado con tal sigilo que nadie más pareció notarla. Se inclinó hacia mí, su boca cerca de mi oído, y susurró con una urgencia que me erizó la piel. «Señora, por favor, necesita mirar el pastel con atención. Su nombre está tachado. Lo vi cuando estaba haciendo los arreglos finales. No es un error». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?», intenté preguntar, girándome hacia ella, pero la mujer ya se había alejado, perdiéndose entre las sombras del salón. Todos los ojos estaban ahora en las puertas del fondo, esperando la aparición de Sofía. La música crescendo llenaba el espacio, pero yo apenas podía escucharla sobre el rugido de sangre en mis oídos, mi nombre tachado en el pastel. ¿Qué significaba eso? ¿Quién haría algo así? ¿Y por qué? Claudia notó mi expresión y me tocó el brazo. «¿Estás bien?», susurró preocupada. Asentí mecánicamente, pero mi mente ya estaba a kilómetros de distancia. Las puertas se abrieron y ahí estaba mi hija, radiante y hermosa, del brazo de su padrino, mi hermano mayor que había aceptado hacer las veces de padre en esta ocasión tan especial. Todos se pusieron de pie. El momento era perfecto, el cuadro que toda madre sueña, pero yo no podía concentrarme en nada más que en las palabras de la florista. Mientras Sofía avanzaba lentamente por el pasillo, su sonrisa iluminando todo a su paso, yo giré ligeramente mi cabeza hacia donde estaba el pastel.
Desde mi posición no podía ver los detalles del pastel, solo su silueta majestuosa contra las cortinas blancas del fondo del salón. La distancia y el ángulo me impedían distinguir cualquier letra o decoración específica. Intenté enfocar mi vista, entrecerrar los ojos para captar algún detalle revelador, pero era inútil. La florista tenía que estar equivocada. Quizás había visto mal, quizás la iluminación le había jugado una mala pasada, o quizás, y este pensamiento me aterrorizaba más, había algo en marcha que yo no comprendía. Sofía llegó finalmente al altar. Mi hermano le besó la mejilla con ternura antes de entregarla a Diego, quien la recibió con una sonrisa que parecía genuina. El oficiante, un juez amigo de la familia Mendoza, comenzó su discurso sobre el amor y el compromiso. Sus palabras sonaban hermosas y tradicionales, exactamente lo que se esperaba en una ceremonia como esta. Hablaba de dos familias uniéndose, de nuevos comienzos, de la construcción de un futuro compartido, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Mi mente no dejaba de regresar a la advertencia de la florista. Su nombre está tachado. No es un error. La forma en que lo había dicho, con esa urgencia susurrada, sugería que era algo más que una simple equivocación del pastelero. Era un mensaje. ¿Pero de quién? ¿Y por qué? Miré discretamente hacia el otro lado del pasillo, donde Victoria Mendoza observaba a su hijo con una expresión que podría interpretarse como orgullo maternal, pero que a mis ojos contenía algo más. Había una satisfacción en su rostro, una especie de triunfo silencioso que me inquietó. La ceremonia continuó con sus rituales tradicionales, el intercambio de votos, cada palabra pronunciada con solemnidad. Sofía tenía lágrimas en los ojos cuando prometió amar a Diego en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Diego, por su parte, habló con voz firme sobre su compromiso de cuidarla y protegerla todos los días de su vida. Era conmovedor, o debería haberlo sido, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, mi sobrina Daniela, quien fungía como madrina, se acercó con los aros de oro. Fue entonces cuando noté algo extraño. Daniela evitó mi mirada. Ella, que siempre había sido tan cercana a mí, que prácticamente había crecido como una hermana menor para Sofía, no me miró ni una sola vez durante todo el proceso. Sus manos temblaban ligeramente cuando entregó los anillos, y vi cómo intercambiaba otra de esas miradas significativas con Sofía. Había secretos flotando en el aire, y yo era la única que parecía estar fuera del círculo. El juez declaró finalmente a Diego y Sofía como marido y mujer. Los invitados aplaudieron con entusiasmo. La música se elevó en un crescendo triunfal. Los novios se besaron bajo una lluvia de pétalos de rosa que alguien lanzó desde algún lugar que no pude identificar. Era el momento perfecto, la culminación de meses de planificación y preparación, pero yo me sentía como si estuviera observando todo desde detrás de un cristal, separada de la alegría que debería estar sintiendo. Mientras los novios caminaban de regreso por el pasillo, ahora como esposos, saludando a los invitados a ambos lados, me forcé a sonreír. Aplaudí junto con todos los demás. Pero mis ojos ya estaban buscando a la florista entre la multitud. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba entender qué había visto exactamente. Sin embargo, cuando los novios finalmente salieron del salón para la sesión de fotos posterior a la ceremonia y los invitados comenzaron a levantarse y moverse hacia el área de cóctel, la florista había desaparecido completamente. Claudia me tomó del brazo. «Hermosa ceremonia, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. Pero su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión. «Beatriz, ¿qué te pasa? Te ves pálida». «Estoy bien», mentí. «Solo son los nervios, ya sabes».
Ella me estudió con esos ojos que me conocían desde la infancia. No me engañas, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder, Victoria Mendoza se acercó a nosotras, flanqueada por dos de sus amigas que había notado en las fotografías familiares. Beatriz, querida, dijo Victoria con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Debemos hablar sobre los arreglos para la recepción. Hay algunos cambios de último minuto. ¿Cambios?, pregunté, confundida. Pero ya está todo planeado. Oh, sí. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Roberto y yo pensamos que sería mejor si durante la cena tú te sentaras en una mesa diferente para que puedas disfrutar con tu familia, por supuesto. Sus palabras eran dulces, pero el mensaje era claro. Me estaban apartando de la mesa principal. Pero es tradición que los padres de los novios se sienten juntos, intervino Claudia con firmeza. Es lo que se hace en todas las bodas. Victoria ni siquiera la miró. Bueno, esta no es cualquier boda, respondió con una ligereza estudiada. Esta es una boda Mendoza, y nosotros tenemos nuestras propias tradiciones. Además, continuó girándose hacia mí con esa sonrisa condescendiente. Estoy segura de que Beatriz entiende. Es lo mejor para todos, especialmente para los novios. No queremos que haya incomodidades. Necesitaba ver ese pastel. Necesitaba confirmar con mis propios ojos lo que la florista me había dicho, Claudia. Necesito un momento a solas, le dije a mi hermana mientras observaba el salón. Ella me miró con preocupación, pero asintió. Estaré en el bar si me necesitas. No hagas nada impulsivo. Le prometí con un asentimiento que no estaba segura de poder cumplir y me dirigí hacia donde habían colocado el pastel de bodas. Caminé con paso decidido, pero no apresurado. No quería llamar la atención. Varios invitados me detuvieron en el camino para felicitarme, para comentar lo hermosa que se veía Sofía, lo perfecto que era Diego. Yo sonreía y asentía mecánicamente, murmurando agradecimientos mientras mis ojos permanecían fijos en mi objetivo. El pastel estaba ubicado en una mesa especial cerca de la pared del fondo, iluminado por dos elegantes lámparas que hacían que el fondant blanco brillara como si estuviera cubierto de diamantes. Me acerqué lentamente, fingiendo admirar los detalles de la decoración. Las flores de azúcar eran verdaderamente exquisitas, cada pétalo moldeado con precisión artesanal. Pero no eran las flores lo que buscaba. Mis ojos recorrieron cada centímetro del pastel, empezando por el nivel superior donde las figuras de los novios sonreían eternamente hacia su futuro de azúcar. Fue en el tercer nivel donde lo vi. Entre las decoraciones florales, casi oculto por una cascada de rosas de azúcar, había una pequeña placa de fondant con letras doradas. Me incliné ligeramente para leer mejor. Diego y Sofía, decía, junto con la fecha de la boda. Pero debajo, donde tradicionalmente se incluyen los nombres de ambas familias, algo estaba definitivamente mal. Pude distinguir las letras Mendoza, perfectamente intactas y brillantes. Pero donde debería estar escrito Herrera, mi apellido, había una línea negra atravesándolo. No era un error de decoración, ni una sombra de la iluminación. Era deliberado, una raya gruesa y oscura que tachaba mi nombre de la existencia. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. El aire escapó de mis pulmones y tuve que apoyarme contra la mesa para mantener el equilibrio. La florista tenía razón. Alguien había tachado mi nombre del pastel de bodas de mi propia hija. Era un mensaje, una declaración pública de que yo no era bienvenida, de que no pertenecía a esta unión. Pero ¿quién haría algo así? Y lo más importante, lo sabía Sofía. Señora Herrera, una voz a mis espaldas me sobresaltó. Me giré rápidamente para encontrarme con uno de los meseros, un joven de no más de 25 años con expresión amable. Disculpe, pero me pidieron que le entregara esto.
Extendió su mano ofreciéndome un sobre blanco, grueso y de aspecto costoso. No tenía ninguna inscripción en el exterior. ¿Quién te lo dio?, pregunté tomando el sobre con manos que temblaban ligeramente. El mesero se encogió de hombros. Una señora mayor, creo que trabaja con las flores, dijo que era importante que lo leyera ahora. El joven se alejó antes de que pudiera hacerle más preguntas. Miré el sobre en mis manos, sintiendo su peso. Parte de mí quería abrirlo inmediatamente, pero otra parte temía lo que pudiera encontrar dentro. Decidí buscar un lugar más privado. Me dirigí hacia uno de los pasillos laterales que conducían a los baños, alejándome del bullicio de la celebración. Encontré un pequeño rincón junto a una ventana que daba al jardín, lo suficientemente apartado para tener algo de privacidad, pero no tan aislado como para parecer sospechoso. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había dos cosas: una carta escrita a mano en papel fino y varias fotografías. Comencé a leer la carta. Estimada señora Herrera, comenzaba con letra elegante pero apresurada. Mi nombre es Patricia Rivas y soy la florista de este evento. Lo que está a punto de leer le parecerá increíble, pero le juro que es la verdad. He trabajado para la familia Mendoza durante 5 años y en ese tiempo he sido testigo de cosas que me han hecho cuestionar mi silencio. Continué leyendo, mi corazón latiendo cada vez más rápido. La florista explicaba que había escuchado conversaciones entre Victoria y Roberto Mendoza durante los preparativos de la boda, conversaciones sobre cómo manejar mi presencia, sobre cómo minimizar mi influencia en la vida de Sofía después de la boda. Pero lo más perturbador era lo que venía después. Describía un plan meticulosamente orquestado para alejarme completamente de mi hija. El pastel con mi nombre tachado era solo el comienzo, una humillación pública diseñada para establecer el tono de lo que vendría. Las fotografías confirmaban todo. Eran imágenes tomadas durante las reuniones de planificación de la boda, momentos que yo no había presenciado. En una, Victoria señalaba algo en un documento mientras Roberto asentía. En otra, más reciente según la fecha marcada en el reverso, Victoria hablaba con el diseñador del pastel, su dedo claramente indicando algo en los bocetos. Y había más: correos electrónicos impresos, mensajes de texto, toda una correspondencia que revelaba la extensión de su plan. Uno de los mensajes era particularmente devastador. Era de Victoria a Roberto, fechado apenas 2 semanas antes de la boda. Ya casi lo tenemos todo arreglado, decía. Después de la boda, Diego convencerá a Sofía de mudarse a Europa con él por el trabajo. Una vez que estén lejos, será más fácil crear distancia entre ella y su madre. Con el tiempo, la influencia de Beatriz se desvanecerá. Sofía será completamente nuestra. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las fotografías. Europa. Diego nunca había mencionado nada sobre mudarse a Europa. Sofía tampoco. Esto significaba que o bien mi hija no lo sabía todavía, o peor aún, me lo estaban ocultando deliberadamente. Sentí náuseas subiéndome por la garganta. Todo comenzaba a tener sentido. Las miradas evasivas, las conversaciones interrumpidas, la forma en que Sofía había estado distante durante las últimas semanas de preparativos. Volví a mirar las fotografías, estudiando cada detalle. Había una más que no había notado al principio, escondida detrás de las demás. Era una imagen del contrato del pastelero, y ahí, en letra pequeña pero legible, había una nota especial: eliminar el apellido Herrera de la decoración. Orden directa de la cliente. La fecha de la orden era de 3 semanas atrás. Victoria había planeado esto desde el principio. Un ruido de pasos me hizo guardar rápidamente todo en el sobre. Sabías que me estaban apartando.
que tenían planes para alejar a Sofía de mí. Daniela bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada acusadora. «Tía, comenzó con voz temblorosa. «Necesito que entiendas que todo es muy complicado». La interrumpí con un gesto de la mano. «O lo sabías o no lo sabías. Es una pregunta simple». Ella suspiró profundamente, y cuando finalmente me miró, vi lágrimas en sus ojos. Lo supe hace una semana. Sofía me lo contó. Estaba desesperada. No sabía cómo decírtelo. Diego le propuso la mudanza a Europa como una gran oportunidad profesional, pero ella sentía que te estaba traicionando. Las palabras de Daniela me golpearon como olas sucesivas. «¿Y tú qué le aconsejaste?», pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Le dije que hablara contigo, que fueras honesta. Pero Victoria, Daniela se detuvo, buscando las palabras correctas. Victoria la convenció de que sería más fácil para todos si simplemente se mudaban y te lo contaban después, que tú entenderías una vez que estuviera hecho, que era mejor evitar el drama antes de la boda. Cerré los ojos, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Mi propia hija, la niña a quien había criado sola, a quien había dado todo, estaba planeando abandonarme sin siquiera tener la decencia de decírmelo. «¿Hay más?», continuó Daniela con voz apenas audible. «Los Mendoza, ellos piensan que no eres lo suficientemente», hizo una pausa dolorosa, «que no eres del nivel social adecuado para su familia. Victoria ha estado trabajando en Sofía desde que se comprometieron, plantando ideas sobre cómo tú podrías ser un obstáculo para su futuro». Sentí la bilis subir por mi garganta. Un obstáculo. Yo era un obstáculo para el futuro de mi hija. La mujer que había trabajado doble turno para pagarle la universidad, que había renunciado a mis propios sueños para asegurar los suyos, ahora era vista como algo que debía ser removido. Daniela se acercó e intentó tomar mi mano, pero yo la retiré. «Tía, por favor, entiende. Sofía te ama. Está confundida. Los Mendoza son muy manipuladores. Victoria especialmente tiene una forma de hacer que sus ideas suenen razonables, como si fueran por el bien de todos». La miré con una mezcla de decepción y comprensión. Daniela era joven, apenas 26 años, y siempre había sido cercana a Sofía. Podía entender su lealtad dividida, pero eso no aliviaba el dolor de la traición. «¿Y el pastel?», pregunté sosteniendo el sobre. «Eso también fue idea de Victoria». Daniela asintió miserablemente. Lo escuché cuando estaba ayudando con los arreglos florales. Victoria le dijo al pastelero que tu nombre no debía aparecer, que esto era una boda Mendoza y que solo su apellido importaba. El pastelero protestó, dijo que era inusual, pero Victoria le ofreció pagarle el doble si lo hacía sin preguntas. Cuando la florista lo vio, quedó horrorizada. Me dijo que había visto este tipo de manipulación antes en otras familias adineradas, pero que esto era particularmente cruel. Por eso decidió advertirte. Un anuncio por el sistema de sonido interrumpió nuestra conversación. «Estimados invitados», decía la voz del coordinador del evento, «les pedimos que se dirijan al salón principal. En unos momentos comenzaremos con la recepción y la cena». Daniela me miró con urgencia. «Tía, tienes que entrar. Si no lo haces, Victoria ganará. No le des la satisfacción de verte derrotada». Apreté el sobre contra mi pecho. «No estoy derrotada», respondí con una calma que no sentía. «Pero necesito pensar, necesito decidir cómo manejar esto». Mientras caminábamos de regreso hacia el salón principal, mi mente trabajaba a toda velocidad. Podía hacer una escena, confrontar a Victoria frente a todos los invitados, mostrar las fotografías y exponer su plan manipulador. Sería satisfactorio ver su máscara de perfección desmoronarse, pero también arruinaría el día de Sofía, y a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo su madre. No podía hacerle eso. Todavía no.
Al menos no hasta saber exactamente qué papel había jugado mi hija en todo esto. El salón había sido transformado mientras estábamos afuera. Las mesas estaban perfectamente dispuestas, cada una con centros de flores exquisitos y vajilla que probablemente costaba más que mi renta mensual. Los invitados comenzaban a buscar sus lugares según el plan de asientos. Me dirigí hacia donde estaba mi mesa, efectivamente relegada a un costado del salón, lejos de la mesa principal, donde los novios se sentarían con la familia Mendoza. Claudia ya estaba allí, junto con mis sobrinos y algunos primos que habían viajado para la boda. Sus expresiones me dijeron que ya se habían dado cuenta del desaire. «Esto es un insulto», siseó Claudia cuando me senté. «Nos pusieron aquí como si fuéramos invitados de segunda clase». Miré hacia la mesa principal, elegantemente decorada con un letrero dorado que decía «Mesa de los novios». Victoria estaba allí, supervisando los últimos detalles, asegurándose de que todo estuviera perfecto para la gran entrada de Diego y Sofía. La observé moverse con esa gracia practicada, sonriendo a los invitados importantes, ignorando completamente nuestra mesa. Esto era exactamente lo que ella quería, que yo me sintiera pequeña, insignificante, fácil de borrar. Las luces se atenuaron y la música comenzó a sonar, señalando la entrada de los novios. Todos se pusieron de pie, girándose hacia las puertas principales. Diego y Sofía entraron tomados de la mano, radiantes bajo los focos que los seguían. La multitud aplaudió con entusiasmo. Los novios avanzaron entre las mesas, saludando y sonriendo, dirigiéndose hacia su lugar de honor. Cuando Sofía pasó cerca de nuestra mesa, nuestros ojos se encontraron por un breve segundo. Vi algo en su mirada, culpa quizás, o tal vez súplica, pero antes de que pudiera descifrar su significado, Victoria estaba allí, tomando suavemente el brazo de Sofía y guiándola hacia la mesa principal. Una vez que los novios tomaron sus asientos, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. «Buenas noches a todos», comenzó con voz profesional. «Es un honor estar aquí celebrando la unión de estas dos maravillosas familias». Hizo una pausa dramática. «Ahora, me gustaría invitar a la señora Victoria Mendoza, madre del novio, a decir algunas palabras». La multitud aplaudió mientras Victoria se levantaba con elegancia, su vestido azul brillando bajo las luces. Tomó el micrófono con la confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. «Queridos amigos y familiares», comenzó con voz clara y melodiosa, «este es un día que he soñado desde que Diego era un niño pequeño. Verlo ahora, convertido en un hombre extraordinario, casándose con una joven tan encantadora, llena mi corazón de alegría». Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Cuando Diego nos trajo a Sofía por primera vez, supimos inmediatamente que ella era especial, no por su origen», agregó con énfasis sutil, «sino por su potencial». Las palabras de Victoria flotaron en el aire como veneno disfrazado de miel. Algunos invitados se miraron entre sí, inciertos de cómo interpretar el comentario. Otros, los más cercanos a los Mendoza, asintieron en aprobación. Yo apreté mis manos bajo la mesa, sintiendo cómo las uñas se clavaban en mis palmas. Mi hermana Claudia puso su mano sobre la mía en un gesto de solidaridad silenciosa. Victoria continuó, completamente ajena o deliberadamente indiferente al impacto de sus palabras. «Hemos trabajado muy duro para darle a Diego todas las oportunidades en la vida», prosiguió, «la mejor educación, los mejores contactos, la mejor preparación para heredar nuestro imperio familiar. Y ahora, con Sofía a su lado, estamos seguros de que ella también se beneficiará de todo lo que la familia Mendoza puede ofrecer. Beneficiarse. Como si Sofía fuera una especie de proyecto de caridad».
Miré hacia la mesa principal y vi cómo mi hija mantenía una sonrisa fija en su rostro, pero sus ojos revelaban incomodidad. Diego, por su parte, parecía completamente ajeno al subtexto de las palabras de su madre, asintiendo orgullosamente a cada declaración. Victoria levantó su copa de champán. Por eso quiero brindar no solo por los novios, sino por el futuro brillante que les espera. Un futuro que, estoy segura, los llevará a lugares maravillosos muy lejos de aquí. Su mirada se deslizó brevemente hacia mí con esa última frase: lugares donde podrán construir su propia vida, libre de... Hizo una pausa calculada, influencias del pasado que ya no les sirven. El salón estalló en aplausos. La gente levantó sus copas. Yo permanecí sentada, mis manos todavía entrelazadas bajo la mesa, mi rostro una máscara de compostura que requería cada gramo de mi autocontrol. Claudia me susurró al oído: voy a partirle la cara. Déjame ir allá y partirle la cara ahora mismo. La detuve con un ligero movimiento de cabeza. No, no aquí, no ahora. Pero mi mente ya estaba trabajando. Si Victoria quería guerra, tendría guerra. Pero yo elegiría el campo de batalla y el momento. El maestro de ceremonias recuperó el micrófono. Muchas gracias, señora Mendoza, por esas hermosas palabras. Ahora, hizo una pausa consultando sus notas. Me gustaría invitar a la madre de la novia, la señora Beatriz Herrera, a compartir algunas palabras. El anuncio tomó a todos por sorpresa, especialmente a Victoria, cuyo rostro mostró un destello de irritación antes de recuperar su máscara de compostura. Evidentemente, esto no había sido parte de su plan meticulosamente orquestado. El maestro de ceremonias miró hacia nuestra mesa, ubicándome finalmente entre los invitados relegados. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí el peso de sus miradas, algunas curiosas, otras compasivas, y las de la mesa Mendoza claramente evaluando si yo representaría alguna amenaza a su narrativa cuidadosamente construida. Por un momento, consideré rechazar la invitación. Sería más fácil permanecer en silencio, dejar que esta humillación pasara, mantener la paz por el bien de Sofía. Pero entonces mis ojos se posaron en el sobre que había dejado sobre la mesa, las fotografías y cartas que revelaban la verdadera naturaleza de esta familia que ahora reclamaba a mi hija como su posesión. Me levanté lentamente, alisando mi vestido púrpura. El salón quedó en silencio, un silencio expectante que presagiaba algo. Caminé hacia el frente con la cabeza en alto, cada paso medido y deliberado. Podía sentir la tensión emanando de la mesa principal. Victoria se había puesto rígida, sus dedos apretando el tallo de su copa de champán con tanta fuerza que me sorprendió que no se rompiera. Roberto observaba con esa mirada calculadora que probablemente usaba en sus negociaciones empresariales. Y Sofía, mi Sofía, me miraba con una mezcla de aprensión y algo que podría haber sido esperanza. Tomé el micrófono de manos del maestro de ceremonias. Gracias, dije con voz clara. Mi nombre es Beatriz Herrera, y antes de que alguien lo olvide, soy la madre de la novia. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el salón. Hubo algunos murmullos nerviosos, pero continué. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos por estar aquí para celebrar este día tan importante. Sé que muchos de ustedes han viajado largas distancias, han hecho sacrificios para estar presentes. Eso significa mucho para mí, y sé que significa mucho para Sofía. Miré directamente a mi hija. Sofía, cuando naciste sostuve tu pequeño cuerpo en mis brazos y me hice una promesa. Te prometí que haría todo lo que estuviera en mi poder para darte una buena vida, para enseñarte a ser fuerte, honesta y fiel a ti misma. Mi voz se quebró ligeramente, pero me mantuve firme. Cuando tu padre falleció, esa promesa se volvió aún más importante. Éramos solo nosotras dos contra el mundo, ¿recuerdas?
y cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue porque te amaba más que a nada en este mundo. El salón estaba completamente silencioso ahora, incluso los meseros se habían detenido en sus tareas. Victoria tenía una expresión que oscilaba entre la furia contenida y el pánico apenas disimulado. Continué, sabiendo que no había vuelta atrás. Hoy, al verte casarte, deberías sentir solo alegría. Deberías sentir que mi trabajo está completo, que te crié bien y que ahora estás lista para comenzar tu propia familia. Hice una pausa, dejando que el peso de mis próximas palabras se sintiera. Pero en cambio busqué la palabra correcta borrada. Los murmullos se intensificaron. Algunas personas miraron confundidas a sus vecinos. Otras comenzaban a entender que esto no era un discurso típico de madre orgullosa. Pueden no saberlo, continué, pero hay tradiciones en las bodas. Una de ellas es que los nombres de ambas familias se honran en la celebración. Mi mirada se dirigió al pastel de bodas, todavía intacto en su mesa especial. Les invito a todos a observar nuestro hermoso pastel. Hice un gesto hacia él. Noten algo interesante. El nombre Mendoza está ahí, orgulloso y brillante, pero el nombre Herrera, hice una pausa dramática, está tachado. El salón estalló en murmullos confusos. Varias personas se levantaron de sus asientos para ver mejor el pastel. Victoria se puso de pie abruptamente. «Esto es ridículo», comenzó a decir, pero yo alcé mi mano. «Aún no he terminado, señora Mendoza. Si me permite». Había algo en mi tono, una firmeza que no admitía interrupciones, que la hizo dudar. Se sentó lentamente, sus ojos lanzándome dagas invisibles. «Esto no es un accidente», continué. «No es un error del pastelero. Fue una decisión deliberada, una declaración de que mi familia, mi apellido, mi existencia no son lo suficientemente buenos para esta unión». Saqué el sobre de mi bolso, sosteniéndolo en alto, y tengo las pruebas, fotografías de conversaciones, correos electrónicos, mensajes, toda una historia de manipulación y planes para alejar a mi hija de mí. Victoria se puso pálida. Roberto intentó levantarse, pero ella lo detuvo con un gesto. Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego miraba confundido entre su madre y mi hija. El caos estaba comenzando. Los invitados susurraban cada vez más alto, algunos incluso sacando sus teléfonos para fotografiar el pastel controvertido. Pero levanté mi mano pidiendo silencio una vez más. Sin embargo, dije con voz más suave, «No voy a mostrar estas pruebas hoy. No voy a arruinar este día para mi hija». La declaración cayó sobre el salón como una bomba que no explotó del todo. Los invitados quedaron suspendidos entre el alivio y la decepción, como espectadores de un drama que prometía un clímax pero que súbitamente cambiaba de dirección. Victoria dejó escapar un suspiro apenas audible, aunque la tensión no abandonó completamente su postura. Continué hablando, consciente de que cada palabra era un hilo que tejía mi estrategia, porque a pesar de todo, a pesar de la manipulación, las mentiras y los intentos de borrarme, sigo siendo su madre. Y una madre verdadera pone el bienestar de su hija por encima de su propio dolor. Miré directamente a Sofía, quien sollozaba en silencio, su maquillaje perfecto, comenzando a correrse con las lágrimas. «Mi amor por ti es incondicional, mijita. No importa cuántos océanos nos separen, no importa a qué continente te lleven, seguirás siendo mi hija». La mención de continentes hizo que Sofía abriera los ojos con sorpresa. Ella no sabía que yo estaba al tanto del plan de mudanza a Europa. Diego, a su lado, palideció visiblemente. «Sí», continué con calma, «sé sobre la oferta de trabajo en Europa. Sé sobre los planes que se han hecho sin consultarme. Y aunque me duele profundamente no haber sido incluida en estas decisiones,
Respeto que eres una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. El silencio en el salón era tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Pero quiero que sepas algo, Sofía, y es importante que todos aquí lo escuchen también. Mi voz se fortaleció con cada palabra. El amor verdadero no manipula, no controla, no borra. El amor verdadero no te dice que tu pasado es un obstáculo que debe superarse. El amor verdadero te acepta completa, con todas tus raíces, tu historia y tu familia. Miré deliberadamente hacia la mesa de los Mendoza. Y si hay personas en tu vida que no pueden hacer eso, entonces quizás deberías preguntarte qué tipo de amor es realmente el que te ofrecen. Victoria se puso de pie abruptamente. «Esto es completamente inapropiado», exclamó con voz temblorosa de indignación apenas contenida. «Está arruinando la boda de mi hijo con estas acusaciones sin fundamento». Giré hacia ella con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. «Sin fundamento, señora Mendoza», sostuve el sobre en alto nuevamente. «Tengo correos electrónicos donde usted misma escribe sobre cómo planea manipular a mi hija para que se aleje de mí. Tengo mensajes donde discute estrategias para minimizar mi influencia. Tengo fotografías de usted ordenando que mi apellido sea eliminado del pastel de bodas. ¿Quiere que las muestre ahora, frente a todos estos invitados, o prefiere que tengamos esta conversación en privado después de la celebración?» Roberto Mendoza finalmente encontró su voz. «Creo que todos necesitamos calmarnos», dijo con ese tono empresarial que probablemente usaba para mediar conflictos en la sala de juntas. «Esto claramente es un malentendido que puede resolverse». «Un malentendido», repetí con una risa sin humor. «Señor Mendoza, su esposa literalmente borró mi existencia del pastel de bodas de mi hija. Planeó una mudanza internacional sin informarme. Me relegó a una mesa en el rincón más alejado del salón, como si fuera una invitada de segunda clase. ¿Qué parte de eso es un malentendido? Mamá». La voz de Sofía cortó a través de la tensión como una cuchilla. Se había puesto de pie, su vestido de novia brillando bajo las luces, pero su rostro mostraba una angustia que ningún maquillaje podía ocultar. «Mamá, por favor. No ahora. No así». Su voz se quebró. «Por favor, no arruines mi boda». Las palabras me dolieron más que cualquier cosa que Victoria hubiera dicho o hecho. Mi propia hija me pedía que me callara, que aceptara la humillación en silencio, y vi en ese momento lo efectiva que había sido la manipulación de los Mendoza. Habían logrado hacerle creer que yo era el problema, que mi resistencia a ser borrada era lo que causaba el conflicto. Bajé lentamente el micrófono, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. «Tienes razón», dije finalmente con voz suave. «Este es tu día. No vine aquí para arruinarlo». Hice una pausa, dejando que mis próximas palabras resonaran claramente. «Vine a celebrar a mi hija, a la mujer increíble que criaste casi sola después de que tu padre falleciera. Vine a recordarle que siempre tendrá un hogar conmigo, sin importar qué tan lejos viaje. Y vine a poner una semilla de duda en su mente sobre las personas que le dicen que su pasado es algo de lo que avergonzarse». Caminé de regreso hacia mi mesa, cada paso deliberado y digno. Pero antes de sentarme, me giré una última vez hacia los novios. «Sofía, Diego, les deseo todo lo mejor. Que su matrimonio esté lleno de honestidad, respeto y amor verdadero. El tipo de amor que no requiere que una persona sacrifique su identidad o su familia para ser aceptada». Levanté mi copa de champán. «Por los novios. Y por la verdad, que siempre encuentra la manera de salir a la luz». Algunos invitados, confundidos pero queriendo aliviar la tensión, levantaron sus copas y repitieron el brindis. Otros permanecieron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. Victoria se dejó caer en su silla,
Su rostro una máscara de furia apenas contenida, Roberto murmuraba algo al oído de Diego, quien parecía completamente perdido, y Sofía, mi pobre Sofía, permanecía de pie junto a su nueva familia política, atrapada entre dos mundos que yo acababa de forzar a una colisión. El maestro de ceremonias, un profesional experimentado que probablemente había visto su cuota de dramas familiares, recuperó rápidamente el control. «Bueno», dijo con una alegría forzada, «qué momento tan emotivo. Creo que todos necesitamos un momento para...» Hizo una pausa buscando la palabra correcta. «Procesar estos hermosos sentimientos. Mientras tanto, invitemos a los novios a su primer baile como marido y mujer». La música comenzó a sonar, una melodía romántica cuidadosamente elegida para este momento. Diego, recuperándose de su shock, extendió su mano hacia Sofía. Ella la tomó mecánicamente, dejándose guiar hacia la pista de baile. Los observé mientras comenzaban a bailar, sus movimientos sincronizados pero sus expresiones distantes. Este debería haber sido un momento mágico, el comienzo de su vida juntos. En cambio, bailaban bajo la sombra de verdades reveladas y lealtades cuestionadas. Mientras la canción continuaba, otros invitados fueron invitados a unirse a la pista. Algunos lo hicieron con entusiasmo, aliviados de tener algo que hacer además de procesar lo que acababan de presenciar. Otros permanecieron en sus asientos, sus conversaciones susurradas sin duda diseccionando cada palabra de mi discurso. Claudia se inclinó hacia mí. «Eso fue increíble», susurró con admiración. «No sé cómo te contuviste de mostrar todas las pruebas». Le sonreí débilmente, porque si hubiera mostrado todo, Victoria habría encontrado una manera de hacerse la víctima. Así, la dejé con la incertidumbre. Ahora todos se preguntan qué más sé, qué más tengo, y ella tendrá que vivir con esa duda. Además, agregué mirando hacia la pista de baile donde Sofía seguía en los brazos de Diego. Si hubiera ido demasiado lejos, mi hija nunca me habría perdonado. Así, planté la semilla. Ahora tengo que confiar en que crezca. La cena transcurrió en un ambiente tenso que ninguna cantidad de champán podía aliviar. Los meseros servían los platos con eficiencia profesional, pero incluso ellos parecían sentir la incomodidad que permeaba el salón. En nuestra mesa relegada, mis familiares intentaban mantener conversaciones ligeras, pero sus ojos constantemente se desviaban hacia la mesa principal, donde el drama silencioso continuaba desarrollándose. Victoria apenas tocaba su comida, su tenedor empujando mecánicamente la carne por el plato. Roberto mantenía conversaciones forzadas con los invitados importantes a su alrededor, su risa demasiado fuerte y demasiado frecuente para ser genuina. Y Sofía, mi pobre Sofía, alternaba entre mirar su plato y lanzarme miradas cargadas de una emoción que no podía descifrar completamente. Era culpa, resentimiento, confusión o quizás una mezcla de las tres. Diego parecía ser el único en la mesa principal que intentaba mantener alguna apariencia de normalidad. Conversaba animadamente con sus hermanos, levantaba su copa en brindis frecuentes, sonreía a los invitados que se acercaban a felicitarlos, pero incluso él no podía escapar completamente de la tensión. Lo vi susurrarle algo a Sofía varias veces solo para recibir respuestas mínimas o simples movimientos de cabeza. El primer baile, que debería haber sido mágico, había sido apenas una actuación mecánica. Ahora, sentados en la mesa de honor, parecían más distantes que nunca. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué discretamente y vi un mensaje de un número desconocido. Era de Patricia, la florista. Hizo lo correcto, señora Herrera. Esa familia necesitaba que alguien les pusiera un espejo frente a su comportamiento. Si necesita más información, tengo años de experiencias trabajando para ellos.
cosas que le sorprenderían. Guardé el teléfono, procesando esta nueva información. Los Mendoza tenían un historial de este tipo de comportamiento. No era algo específico contra mí, era su forma de operar, su manera de mantener control sobre las personas en sus vidas. Tía Beatriz, la voz de Daniela me sacó de mis pensamientos. Se había levantado de su lugar en la mesa de honor como madrina y ahora estaba junto a mí. «Necesito hablar contigo». Afuera. Miré su expresión seria y asentí. Ambas nos levantamos y nos dirigimos hacia el jardín, alejándonos del ruido y las miradas curiosas. La noche había caído completamente, y las luces decorativas del jardín creaban un ambiente que contrastaba dramáticamente con la tensión que acabábamos de dejar atrás. Daniela se giró hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Lo siento mucho. Debí haberte dicho lo que estaba pasando desde el principio. Pero Sofía, ella me hizo prometerle que no lo haría. Decía que encontraría la manera correcta de contarte sobre Europa, que solo necesitaba tiempo». Tomé las manos de mi sobrina entre las mías. «Entiendo tu lealtad hacia ella, pero ahora necesito que me digas todo. Todo lo que sepas sobre los planes de los Mendoza». Daniela asintió y comenzó a hablar. Durante los siguientes 20 minutos, Daniela me reveló una imagen mucho más completa de la situación. La oferta de trabajo en Europa no era realmente una oferta. Era una posición creada específicamente por Roberto Mendoza en una de sus subsidiarias en España. El objetivo era alejar a Diego y Sofía de México por al menos 5 años. Durante ese tiempo, Victoria había planeado visitas frecuentes, estableciendo una presencia constante en la vida de Sofía, mientras que mis propias visitas serían limitadas por la distancia y, admitió Daniela con vergüenza, por obstáculos sutiles que los Mendoza pondrían en mi camino. Problemas con fechas, conflictos de horarios, emergencias convenientemente programadas que harían que mis visitas fueran cada vez más difíciles de coordinar. «Pero hay más», continuó Daniela bajando la voz. «Victoria ha estado trabajando en Sofía sobre la idea de cambiar su apellido. No legalmente, al menos no al principio, sino profesionalmente. Quiere que Sofía use Mendoza en su carrera, que se presente como Sofía Mendoza en eventos sociales. La idea es que eventualmente el apellido Herrera simplemente se desvanezca». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo querían alejarme físicamente de mi hija, querían borrar mi identidad de la suya. «¿Y Sofía?», pregunté con voz temblorosa. «¿Ella está de acuerdo con esto?». Daniela dudó antes de responder. «Está confundida. Victoria tiene una forma de hacer que todo suene razonable. Le dice que es por su carrera, que el nombre Mendoza abrirá puertas que Herrera no puede, que es una decisión práctica, no emocional. Y Diego, bueno, él apoya todo lo que su madre sugiere. Cree que ella solo quiere lo mejor para ellos». Cerré los ojos intentando controlar la ola de dolor que amenazaba con ahogarme. Mi propia hija, la niña a quien había dado todo, estaba considerando borrar mi apellido de su identidad. Un ruido nos hizo girar. Era Sofía, quien había salido al jardín buscándonos. Su vestido de novia brillaba bajo las luces, pero su maquillaje estaba corrido y sus ojos rojos revelaban que había estado llorando. «Daniela», voz temblorosa, «¿nos puedes dejar solas, por favor?». Mi sobrina miró entre nosotras, claramente dividida, pero finalmente asintió y regresó al salón. Quedamos Sofía y yo solas en el jardín, el sonido distante de la música y las conversaciones como un recordatorio de la celebración que continuaba sin nosotras. «¿Cómo pudiste?», comenzó Sofía, su voz quebrándose. «¿Cómo pudiste avergonzarme así frente a todos, frente a mi esposo, frente a su familia, frente a nuestros amigos?» La interrumpí con más firmeza de la que pretendía. «Yo te avergoncé. Yo,
Sofía, después de que ellos borraran mi nombre del pastel, después de que planearan mudarte a otro continente sin decirme, después de que me trataran como una invitada indeseable en la boda de mi propia hija, ella retrocedió ante mi tono, pero yo no había terminado. ¿Sabes cuándo me enteré de tu mudanza a Europa? Hoy, esta mañana, de una completa extraña que tuvo más consideración por mí que mi propia hija. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, ahora iba a decírtelo. Solo estaba esperando el momento correcto. El momento correcto, repetí con incredulidad. ¿Y cuándo habría sido eso? Sofía, después de que ya estuvieras en el avión, después de que ya estuvieras instalada en otro país, o nunca. Tal vez el plan era que simplemente aceptara tu ausencia y gradualmente desapareciera de tu vida. Ella sollozó abiertamente ahora. No es así. Yo te amo, mamá. Pero Victoria, ella ha sido tan buena conmigo. Me ha ayudado con mi carrera. Me ha introducido a personas importantes. Me ha hecho sentir parte de su familia. ¿A qué costo?, pregunté suavemente, acercándome a ella. A costa de tu propia madre. A costa de tu apellido, de tu historia, de quién realmente eres, Sofía. Mírame. Ella levantó sus ojos llorosos hacia los míos. Victoria no te ama, mijita, te está moldeando. Hay una diferencia. El amor verdadero no requiere que borres tu pasado. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, arruinando aún más su maquillaje. No entiendes lo difícil que ha sido todo esto para mí, dijo con voz entrecortada. Estar entre dos mundos, dos familias, dos versiones de quién se supone que debo ser. Victoria me ofrece un futuro que nunca imaginé posible. Oportunidades que tú, mamá, con todo tu amor, nunca pudiste darme. Las palabras me dolieron porque sabía que había verdad en ellas. Yo no podía ofrecerle contactos de alto nivel, viajes internacionales o puertas que se abrieran automáticamente por un apellido poderoso, pero podía ofrecerle algo que los Mendoza claramente no podían: autenticidad y amor incondicional. Tienes razón, admití sorprendiéndola. No puedo darte las cosas materiales que los Mendoza pueden ofrecerte, nunca pude. Después de que tu padre murió, hubo noches en que no sabía cómo íbamos a pagar la renta del mes siguiente. Hubo veces en que comí menos para que tú pudieras comer más. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran, pero nunca, ni una sola vez, te hice sentir que eras menos de lo que eras. Nunca te pedí que cambiaras tu nombre, que negaras tu historia, que fingieras ser alguien diferente para ser aceptable. Ella apartó la mirada. Nadie me está pidiendo que niegue nada. «Oh, no», respondí con una risa amarga. «Entonces, ¿por qué tu nombre está tachado del pastel? ¿Por qué no me dijeron sobre Europa? ¿Por qué Victoria sugiere que use su apellido profesionalmente? Sofía, estos no son actos de amor, son actos de posesión. Te están reclamando como suya mientras borran sistemáticamente cualquier rastro de mí». Mi hija permaneció en silencio por un largo momento, y pude ver en sus ojos que las piezas finalmente comenzaban a encajar en su mente. «Pero Diego», comenzó débilmente. «Diego me ama, estoy segura de eso». «De eso no tengo duda», la interrumpí. «He visto cómo te mira, ese chico te adora. Pero Diego ha sido criado por Victoria y Roberto toda su vida. Para él su forma de operar es normal. No ve la manipulación porque es todo lo que conoce. La pregunta es, ¿tú quieres vivir así? ¿Quieres pasar el resto de tu vida navegando entre lo que Victoria quiere que seas y quien realmente eres?» Sofía se envolvió en sus propios brazos, como si tuviera frío a pesar del calor de la noche. Yo pensé que podía manejar ambas cosas, ser parte de su familia, pero también seguir siendo tu hija. «Y puedes serlo», le aseguré acercándome y tomando sus manos. «Pero solo si estableces límites claros».
Solo si Diego te apoya en mantener tu identidad completa, no una versión editada que sea aceptable para sus padres. El matrimonio es una unión, Sofía, no una absorción. No deberías perder tu apellido, tu familia, tu historia para convertirte en una Mendoza. Deberías poder ser ambas cosas, Herrera y Mendoza, sin tener que sacrificar ninguna parte de ti misma. Sus dedos apretaron los míos con fuerza. «¿Pero cómo, mamá? Victoria ya está molesta por lo que dijiste ahí dentro. Roberto está furioso. Escuché cómo hablaban después de tu discurso. Dicen que causaste una escena, que avergonzaste a la familia». «Causé una escena», repetí lentamente. «Sofía, escúchate. Ellos me borraron del pastel de bodas de mi propia hija, y yo soy la que causó una escena al señalarlo. ¿Ves cómo funciona su manipulación? Te hacen sentir culpable por defenderte o por permitir que otros lo hagan». Ella asintió lentamente como si estuviera despertando de un sueño. «Creo que», comenzó con voz temblorosa, «creo que he estado dejando que Victoria tome demasiadas decisiones. La mudanza a Europa, ella fue quien primero lo sugirió. Dijo que sería perfecto para la carrera de Diego, que yo podría encontrar oportunidades allá también. Y cuando pregunté si deberíamos consultarte primero, ella dijo que eras muy protectora, que te aferrarías y lo harías más difícil. Y tú le creíste», dije sin acusación en mi voz. «Porque suena razonable cuando lo dice. Así es como funciona la manipulación efectiva, Sofía. Se disfraza de sentido común, de protección, de lo que es mejor para ti». Ella asintió, más lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? Me casé con Diego porque lo amo, pero en el proceso casi perdí mi relación contigo y ni siquiera me di cuenta hasta este momento». La abracé fuertemente, sintiendo su cuerpo sacudirse con sollozos. «No me has perdido», susurré en su oído. «Estoy aquí, siempre estaré aquí, pero necesito que luches por nuestra relación tanto como yo estoy luchando». Nos quedamos así por varios minutos, madre e hija bajo las estrellas, mientras la boda continuaba sin nosotras. Finalmente Sofía se separó y me miró con determinación en sus ojos. «¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo arreglo esto?» «Primero», le dije limpiando suavemente sus lágrimas con mi pulgar, «necesitas hablar con Diego honestamente. Sin Victoria en la habitación diciéndole qué pensar. Necesitas decirle lo que necesitas de este matrimonio, incluyendo mantener tu relación conmigo y tu identidad completa. Si él realmente te ama, encontrará la manera de apoyarte incluso si eso significa ir en contra de sus padres. Y si no puede», preguntó con voz pequeña. Entonces respondí eligiendo mis palabras cuidadosamente: «Tendrás que decidir qué es más importante para ti. Un matrimonio donde eres completamente aceptada tal como eres, o uno donde constantemente tienes que adaptarte a las expectativas de otros». Sofía asintió lentamente. «¿Y Europa? Debería ir». La miré pensativamente. «Eso depende de ti. Si es genuinamente una buena oportunidad para ambos y es algo que quieren hacer juntos, entonces sí. Pero si es solo una táctica de Victoria para alejarte de mí, entonces necesitas reconocerlo por lo que es y tomar tu decisión conscientemente». Un ruido detrás de nosotras nos hizo girar. Diego estaba allí, de pie en la entrada del jardín. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó Sofía, limpiándose rápidamente las lágrimas. «Todo», respondió él con voz seria. «Vine a buscarte hace unos minutos, he estado aquí escuchando». Caminó lentamente hacia nosotras, sus manos en los bolsillos. «Y creo», hizo una pausa mirándome directamente, «creo que su madre tiene razón, Sofía. Mi madre puede ser», buscó la palabra correcta, intensa. «Y sí, tiene formas muy específicas de hacer las cosas». Sofía lo miró esperanzada. Diego continuó, ahora mirando a su esposa. «Cuando te propuse matrimonio,
Te prometí que estaríamos juntos en todo, pero he estado dejando que mi madre tome muchas decisiones por nosotros. La mudanza a Europa, ella la organizó todo antes de que realmente habláramos sobre si era lo que queríamos. Y lo del apellido, se giró hacia mí avergonzado. No sabía que ella había sugerido eso. Eso no está bien. Mi corazón se suavizó un poco hacia este joven. Al menos tenía la capacidad de reconocer cuando algo estaba mal. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Sofía mirando entre nosotros dos. Diego tomó la mano de Sofía con firmeza. Primero, vamos a regresar a esa recepción y vamos a cortar el pastel juntos los tres. Y vamos a asegurarnos de que todos vean que ambos apellidos, Herrera y Mendoza, son igualmente importantes en esta unión. No me importa lo que diga mi madre, miré a este joven con nuevo respeto. Eso le va a costar problemas con tus padres, le advertí. Diego asintió. Lo sé, pero Sofía es mi esposa ahora. Mi lealtad tiene que estar con ella primero. Y si parte de amar a Sofía significa defender su relación con usted, entonces eso es lo que haré. Mamá tendrá que aceptarlo o aprender a vivir con ello. Caminamos los tres de regreso al salón, Diego y Sofía tomados de la mano, yo unos pasos detrás. Podía ver las miradas curiosas de los invitados cuando entramos. La música había continuado. Algunos bailaban, otros conversaban en grupos pequeños, pero todos parecían estar esperando el próximo capítulo de este drama inesperado. Victoria nos vio inmediatamente. Su rostro se tensó cuando vio que veníamos juntos. Aún más, cuando Diego hizo un gesto al coordinador del evento indicando que era momento de cortar el pastel. El coordinador, claramente aliviado de tener algo programado que hacer, anunció por el micrófono: «Damas y caballeros, es momento de que los novios corten el pastel». Los invitados comenzaron a reunirse alrededor de la mesa donde el pastel de 5 pisos esperaba. Victoria se apresuró hacia nosotros, su sonrisa forzada no ocultando la tensión en sus ojos. «Diego, cariño, creo que sería mejor si esperamos un poco más. Algunos invitados todavía están comiendo». «No, mamá», respondió Diego con una firmeza que claramente la sorprendió. «Es el momento perfecto. Y hay algo que Sofía y yo queremos decir primero». Roberto se había unido a su esposa, su expresión seria. «Hijo, quizás deberíamos hablar en privado primero. No hay nada que discutir en privado que no pueda decirse aquí», respondió Diego. Luego se giró hacia los invitados reunidos. «Todos, gracias por su paciencia durante esta noche tan…», hizo una pausa, buscando la palabra correcta, reveladora. «Sé que no ha sido la recepción tradicional que esperaban». Hubo risas nerviosas entre la multitud. «Pero mi esposa y yo queremos aclarar algo importante». Miró a Sofía, quien asintió dándole fuerza para continuar. «Esta boda no es solo la unión de 2 personas», continuó Diego. «Es la unión de 2 familias, 2 historias, 2 apellidos que son igualmente valiosos e importantes». Su mirada se dirigió hacia el pastel. «Y si hay algo en esta celebración que sugiere lo contrario, si hay algo que implica que una familia es más importante que la otra, entonces eso fue un error. Un error que corregimos ahora». Con un movimiento deliberado, Diego tomó uno de los cuchillos decorativos de la mesa de postres y con cuidado raspó la línea negra que tachaba el apellido Herrera en el pastel. No era perfecto. El fondant quedó marcado, pero el nombre ahora era visible nuevamente. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria había palidecido, sus manos apretadas en puños a sus costados. Roberto parecía estar calculando las implicaciones políticas y sociales de esta rebelión pública de su hijo. Y yo sentí lágrimas de orgullo rodando por mis mejillas. Sofía tomó el micrófono. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy para celebrar nuestro amor. Y especialmente quiero agradecer a mi madre, Beatriz Herrera,
quien me enseñó lo que significa amar incondicionalmente, mamá. Siento mucho haberte hecho sentir que no eras importante. Eres la persona más importante en mi vida. Y nada, ni siquiera un nuevo apellido o un nuevo país, va a cambiar eso. Los aplausos comenzaron lentamente, primero de nuestra mesa donde Claudia y mis sobrinos habían sido testigos de todo. Luego se extendieron a otros invitados que habían seguido el drama con creciente comprensión. No todos aplaudían. Algunos de los amigos más cercanos de los Mendoza permanecían inmóviles, claramente esperando la reacción de Victoria. Pero suficientes personas aplaudían como para crear un momento de redención genuino. Diego me miró y extendió su mano. Señora Herrera, nos haría el honor de ayudarnos a cortar el pastel. Es una tradición que ambas familias estén representadas. Caminé hacia adelante, consciente de todas las miradas sobre mí. Victoria y Roberto se habían apartado, creando un espacio que era tanto físico como simbólico. Me posicioné al otro lado de Sofía mientras Diego estaba a su derecha. Los tres pusimos nuestras manos sobre el cuchillo del pastel. 1, 2, 3, contó Diego, y juntos cortamos la primera rebanada. Los flashes de las cámaras capturaron el momento, una imagen que sería muy diferente de las fotografías perfectamente planeadas que Victoria había imaginado, pero era real, era honesto y era nuestro. Después del corte del pastel, la recepción continuó con una energía diferente. Algunos invitados se acercaron a felicitarme discretamente por defender mi lugar. Otros evitaban mi mirada, claramente incómodos con toda la situación. Los Mendoza se retiraron a una esquina del salón rodeados de su círculo íntimo, sin duda procesando esta rebelión inesperada de su hijo. Sabía que habría conversaciones difíciles en el futuro, reuniones tensas, quizás incluso amenazas veladas sobre herencias o posiciones en la empresa familiar, pero por ahora había ganado algo invaluable. Mi hija me había elegido. Más tarde en la noche, cuando los invitados comenzaban a despedirse, Sofía se acercó a mí. Mamá, sobre Europa, comenzó. Diego y yo vamos a hablarlo apropiadamente. Si vamos, será porque es lo que ambos queremos, no porque Victoria lo planeó, y estableceremos visitas regulares, sin excusas, sin obstáculos. La abracé fuertemente. Eso es todo lo que pido, mijita, que tomes tus propias decisiones y que me mantengas en tu vida. Ella sollozó contra mi hombro. Nunca debí dudar de ti. Nunca debí dejar que me hicieran pensar que eras un obstáculo en lugar de mi mayor apoyo. Cuando finalmente me preparaba para irme, con Claudia y el resto de mi familia, miré hacia atrás una última vez. Sofía y Diego bailaban solos en la pista, ahora casi vacía, sus frentes juntas, hablando en susurros. Victoria observaba desde su mesa, su expresión una mezcla de derrota y cálculo. Sabía que esta guerra no había terminado, solo había ganado una batalla. Pero era una batalla importante. Había establecido que no podía ser borrada, que mi voz importaba, y lo más crucial, que mi hija finalmente veía la manipulación por lo que era. Mientras salíamos al estacionamiento bajo el cielo estrellado, Claudia puso su brazo alrededor de mis hombros. Estoy orgullosa de ti, hermana. Hoy no dejaste que te borraran. Sonreí cansadamente. No se trata de no ser borrada, Claudia. Se trata de enseñarle a Sofía que ella tampoco tiene que dejar que nadie la borre, que puede ser parte de la familia Mendoza sin dejar de ser una Herrera. Esa es la verdadera lección de hoy. Y mientras conducíamos de regreso a casa, llevaba conmigo no solo el dolor de las traiciones reveladas, sino también la esperanza renovada de una hija que finalmente había abierto los ojos y un yerno que había demostrado tener más carácter del que inicialmente le había dado crédito. El futuro sería complicado, sin duda,
pero enfrentaríamos juntos lo que viniera. Porque al final, el amor verdadero, el que no manipula, ni controla, ni borra, siempre encuentra la manera de prevalecer.